En este tutorial explicaremos cómo realizar la descarga de los datos de la estación MA3081, así como la carga de los datos de humedad y temperatura del suelo a la tablet para posteriormente enviarlos al servidor MeteoAgronet, que es el servidor que se utilizará para la gestión de los datos del proyecto. ¿Qué necesitamos para la descarga? Necesitamos la consola de la estación, el cable USB para descarga de datos que viene incluido con la estación, este convertidor de USB a micro USB que viene en las cajas de las tablets o incluido con las tablets, la memoria SD card que ustedes deben retirar de los sensores de humedad. Todos los sensores de humedad van a tener una ranura de tarjeta o un lector de tarjetas SD y ustedes deben retirarlo, deben apagar el sensor, retirar la tarjeta para luego descargar los datos y enviarlos al servidor. Y por último, pues la tablet que nos va a hacer el proceso. Esta tablet funciona con sistema operativo Windows 10 y trae por defecto instalado el programa que nos permite hacer la descarga de las estaciones. Este programa solamente se utilizará para descargar los datos de la estación y los datos del sensor de humedad y temperatura del suelo ya vienen listos aquí para cargarlos directamente a la plataforma. Es decir, no necesitamos un programa que nos haga la descarga de los datos de temperatura y humedad del suelo, solamente los datos de la estación. Igual eso lo explicaremos más adelante. El primer paso que debemos realizar es conectar nuestra consola a través del cable USB que lo tiene en la parte lateral derecha. Este cable USB se conecta al adaptador o convertidor de USB a micro USB y este de micro USB se conecta en el puerto que tiene la tablet. Una vez conectamos, escuchamos un sonido que emite Windows indicando que se hizo la conexión y procedemos a abrir el programa. Una vez abrimos el programa, la consola o el programa empieza a leer los datos de la consola y hacer un proceso de carga de la información. Normalmente hay que esperar unos segundos a que la información cargue. Mientras esto sucede, podemos ir insertando la tarjeta SD card en la ranura de lectura de la tablet correspondiente y una vez hacemos este proceso vamos a escuchar también un sonido de Windows indicándonos que ya leyó la tarjeta. A continuación vamos a hacer un detalle de cómo debemos operar el software y cómo debemos leer los datos de la tarjeta para cargarlos a MeteoAgronet. Ya estamos aquí en la pantalla del programa EasyWeather Plus con el cual vamos a descargar los datos y a continuación voy a insertar la consola, voy a conectar la consola y en el momento en que la conecto ustedes ven que aquí cambió a USB Connected y se ven los datos que está transmitiendo en este momento la consola en tiempo real, se van a ver acá. Y aquí más abajo se van a ver las lecturas que está haciendo el programa de los archivos almacenados en la consola. Esto con el fin de prepararse para la futura descarga de los datos que vamos a hacer. Aquí esto se demora un poco mientras hace la lectura y por ende debemos esperar algunos minutos mientras termina. El tiempo que tarda esta lectura de datos va a depender de la periodicidad con la que hagamos las descargas. Aquí ya empezó a computar la lluvia, como pueden ver, es decir, a preparar el archivo de lluvia. Y aquí ya dice que está completo. Completa la carga de los datos desde la consola hasta el programa. A continuación lo que vamos a hacer es entrar a la pestaña Record y entramos a la pestaña Historia. Aquí ya nos encontramos en la pestaña de Historia donde vamos a buscar nuestros datos. Para eso vamos a utilizar este espacio de tiempo inicial y tiempo final y normalmente lo que hacemos es que definimos por ejemplo un año, por ejemplo 2017, para que él haga la búsqueda de todo lo que encuentre entre el, por ejemplo en este caso 9 de septiembre del 2017 y el 9 de septiembre del 2018. Ustedes aquí no necesariamente tienen que poner 2017. Si ustedes saben, por ejemplo, que los datos son desde el 9 de agosto del 2018, por ejemplo, ustedes pueden sencillamente colocar esta fecha. O si ustedes saben que, por ejemplo, son datos de 2 o 3 meses y lo tienen como desde junio, entonces lo pueden hacer de esa manera. Y luego, acto seguido, aquí siempre va a estar en el tiempo final, siempre va a estar la fecha de actual, o sea, para descargar datos hasta el momento presente. Y luego lo que ustedes van a hacer es
hacer clic en el botón Search para que nuestros datos salgan. Y aquí vemos que se hizo la lectura de todos los datos de esta consola que estoy haciendo la prueba y se encuentran desde el 29 de julio, desde las 4:18 am. Por defecto esta consola está guardando datos cada 30 minutos y aquí más adelante van a empezar a ver todas las columnas con los datos que se descargaron. Temperatura interna, humedad interna, temperatura externa, presión relativa del aire, presión absoluta, velocidad del viento, ráfaga de viento, dirección del viento, punto de rocío, poder de enfriamiento del aire, la lluvia en la hora, lluvia en las 24 horas anteriores, lluvia en la semana, lluvia en el mes, lluvia total, toda la lluvia que ha medido la consola, luminosidad en lux metro cuadrado y radiación ultravioleta. Donde ustedes vean estas rayitas quiere decir que se perdió comunicación entre la consola y los sensores y por ende no se guardaron esos datos. Y donde ustedes vean que una variable toda tiene estas rayitas quiere decir una falla en ese sensor. En este caso que estoy mostrándoles no es que haya una falla en este sensor, sino que sencillamente como es una consola de prueba no le teníamos conectados los sensores de dirección del viento o de la veleta. Entonces ya con estos datos ustedes pueden proceder a exportarlos y una vez los exporten ustedes pueden buscar una carpeta donde ustedes quieran en su tablet, escogen la carpeta que deseen y realizan el guardado de los datos colocándole por ejemplo datos, supongamos que es la estación Paipa, datos Paipa, entonces vamos a tener el periodo de referencia. Por ejemplo, que sean entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre. Y aquí le colocamos el año 2018. Y con estos datos, ya con este archivo en formato CSV, podemos proceder a hacer posteriormente la subida a la plataforma. Yo voy a crear una carpeta aquí que se va a llamar datos prueba o coloquémosle mejor datos Paipa, simulando que es la estación de Paipa, y voy a proceder a guardar el archivo. Y aquí me dice que los datos fueron exportados exitosamente. Le doy OK. Ahora vamos a hacer unos pasos que son muy importantes que se deben hacer cada vez que se descarguen datos. Lo primero que vamos a hacer es clear data, que nos va a limpiar el registro de la tablet para que no se queden guardados datos anteriores que se puedan combinar con los que descarguemos en el futuro. Entonces decimos OK y aquí vemos que ya fue eliminado el registro de forma exitosa. Y lo segundo que vamos a hacer es hacer un clear memory. Con esto limpiamos la memoria de la consola para que no tenga ningún dato almacenado y evitamos que la memoria de la consola se vaya llenando y se vayan sobreescribiendo los datos, lo que podría acarrear errores en el guardado de los mismos y por ende que tengamos problemas en futuras descargas. Entonces lo recomendable es, una vez se descargue, de una vez limpiar la memoria. Entonces hacemos clear memory y OK. Esperamos un momento, en este caso me salió un informe de error, dice que no pudo hacer el limpiado de la memoria de la consola. Vamos a darle OK y vamos a intentar nuevamente. Y aquí ya vemos que fue exitosa la limpieza de los datos de la consola. O sea que ya tenemos una consola en blanco que nos va a servir para el siguiente periodo de captura de información. Le damos OK. Ustedes en la consola van a observar que se limpia el campo de utilización de la memoria en pantalla y va a quedar totalmente transparente. A continuación ya podemos proceder a cerrar nuestra ventana de descarga de datos. Algo muy importante que les quiero decir: recuerden que deben aquí cuadrar muy bien las fechas o el periodo entre el cual y el cual están haciendo la descarga de datos. Si ustedes cuadran el periodo de datos, presionan Search y no les salen los datos, no se preocupen, vuélvanlo a hacer o cuadren, por ejemplo, muévanle el año a 2017 y vuelvan a presionar Search. Seguramente
Haciéndolo más de una vez, si en la primera no les descarga, seguramente ya la segunda o tercera les van a salir los datos de la consola. Si definitivamente no les salen los datos en la consola, lo que pueden hacer es cerrar el programa y volver a abrirlo, volver a conectar la consola y volver a hacer el proceso. Por ahora yo voy a cerrar esta pestaña y vamos a seguir con el tutorial. Y aquí ya nos encontramos nuevamente en nuestro programa de descarga. Ya hicimos el proceso de descarga correctamente, ya tenemos guardado nuestro archivo en una carpeta y ahora ya podemos proceder a cerrar este programa y vamos ahora a buscar los datos de humedad del suelo y temperatura del suelo que están en la SD card que insertamos en la ranura de lectura de la tablet. Estos datos también los vamos a revisar, vamos a consultarlos y vamos a proceder, teniendo los dos archivos de datos, a hacer la carga de los datos en el servidor MeteoAgronet. Bueno, entonces ahora vamos a buscar nuestros datos de temperatura y humedad del suelo. Para eso recuerden que debemos entrar al gestor de archivos y nos vamos a ubicar en nuestra memoria SD. Como ustedes pueden ver, al interior de la memoria SD hay un archivo delimitado por comas que se llama EST3. Esto quiere decir que estoy usando la estación 3 de humedad del suelo. Y este archivo que está aquí va a ser el recopilado para el lapso de tiempo de trabajo por esa estación en el lugar que haya sido instalada. Vamos a ver los archivos abriéndolos a través de Excel y vamos a encontrar lo siguiente. Estos archivos vienen organizados por fecha, año, mes, día. Aquí vemos la hora en la que fue capturado el dato. Aquí luego vemos temperatura 1, quiere decir la temperatura del primer sensor en grados centígrados. La humedad 1 es en porcentaje la humedad del suelo del primer sensor. Y luego tenemos temperatura 2 del segundo sensor y de humedad del segundo sensor. Estas cuatro columnas son o corresponden con los valores que nos va a registrar cada estación de temperatura y humedad del suelo y son las que vamos a subir a la plataforma. Recuerden que para la descarga de los datos de temperatura y humedad del suelo no se requiere ningún software. Sencillamente es entrar al explorador de archivos, ubicar el lector de tarjetas SD card, el lector de tarjetas SD y buscar nuestro archivo que nos está generando la estación de temperatura y humedad del suelo. Y este es el archivo que vamos a subir a MeteoAgronet. Es decir que tenemos dos archivos para subir, este de temperatura y humedad del suelo y el otro que contiene la parte meteorológica. Entonces a continuación vamos a proceder a explicar el proceso de subida de los datos. Ya nos encontramos aquí en Google y vamos a buscar la página web de MeteoAgro. Nos va a abrir la página web y tenemos una pestaña que se llama MeteoAgronet, que es la plataforma que va a administrar nuestros datos. Aquí está cargando lo que conocemos como MeteoAgronet y aquí en el mapa de estaciones vamos a poder ubicar las estaciones del proyecto una vez vayan creándose y subiéndose los archivos con la periodicidad definida. Entonces ahora vamos a loguearnos, para eso hacemos clic en acceder. Aquí le vamos a indicar a la plataforma el correo. Yo voy a trabajar con el correo del técnico encargado de la estación de Paipa y aquí vamos a escribir la clave que cada quien genera para la contraseña o para la cuenta de MeteoAgro y voy a acceder. Todos ustedes van a tener un menú que va a contar con tres aspectos. Uno es un perfil de usuario si ustedes lo quieren complementar. También tenemos la pestaña de mis estaciones, que es donde vamos a gestionar la estación que cada quien va a tener a cargo. Y tenemos una pestaña de API MeteoAgronet, que básicamente es para explicar cómo se pueden sacar los datos de la plataforma a través de un programa informático. Realmente nosotros nos vamos a centrar en la pestaña Mis estaciones. Voy a acceder a dicha pestaña y encuentro que en mis estaciones tengo creada ya la estación de la cual va a ser responsable cada técnico. En este caso, si hacemos clic en esta parte, nos vamos a encontrar con la página propia de la estación donde se van a ver los datos, donde se pueden agregar fotografías una vez esté instalada,
donde se pueden ver datos agrometeorológicos y también las gráficas. En este momento la plantilla está en blanco porque hasta el momento no se ha subido ninguna información correspondiente a los datos de la estación, que es el procedimiento que vamos a hacer aquí de forma o a manera de prueba porque no van a ser los datos finales. Entonces, para hacer el proceso de carga vamos a irnos a esta nubecita que está acá, donde dice cargar información, y aquí en esta pantalla vamos a subir los datos, por un lado los meteorológicos y por otro lado los agrometeorológicos. Entonces vamos a empezar por los meteorológicos, vamos a seleccionar el archivo, vamos a buscar nuestra carpeta, yo la llamé datos Paipa, vamos a escoger nuestro archivo, vamos a abrirla, aquí ya la tenemos cargada, y el segundo paso es chequear las unidades. Por defecto la consola tiene las unidades de temperatura en grados Celsius, o sea que está bien, de presión en hectopascales también está seleccionado, la velocidad del viento está en kilómetros por hora en esta consola y la precipitación en milímetros. Una vez definimos estas unidades, vamos a proceder a decirle registrar información. Y la plataforma hace la lectura de todos los datos contenidos en nuestro archivo hasta el momento en que descargamos. Este proceso demora un tiempo mientras la plataforma procesa la cantidad de datos y una vez lo hace nos va a decir muy bien, el registro de los datos fue exitoso. Fueron registrados 2024 datos, no hay datos repetidos y hay datos sin error. Si nosotros vamos a la página directa de nuestra estación y la refrescamos, vamos a encontrar que ya nuestra plataforma registra una información. Si ustedes pueden ver aquí las diferentes variables, ya hubo datos de este día para las variables que la consola midió. Y aquí tenemos la plantilla de datos. Si ustedes se fijan, para el día de hoy, que es 9 de septiembre, la consola le transmitió a la plataforma todas estas lecturas de datos, lo cual nos explica que la carga de datos fue exitosa. Yo puedo también aquí consultar otros días, por ejemplo el 8. La plataforma de entrada hace la lectura y va a hacernos la gráfica respectiva para las variables que esa consola tenía registradas. Lo puedo hacer para cualquier día en el lapso de tiempo que yo hice mi registro de datos, como ustedes pueden ver ahí. Y esto quiere decir que efectivamente la carga de datos fue exitosa y que los últimos datos recibidos son de hace 28 minutos. Como el proceso de descarga va a ser más o menos cada semanal o quincenal, entonces vamos a ver, una vez carguemos los datos, que la plataforma nos va a decir que fueron cargados hace unos instantes, pero por ejemplo cuando vayan pasando 15 días desde la última carga de datos, aquí nos va a decir hace 15 días o el periodo que haya transcurrido entre carga y carga. Y ahora ya cargamos los meteorológicos, volvemos a entrar a la nube y nos vamos a ir al campo de datos agrometeorológicos. Entonces escogemos ahora, vamos a ir a la SD card, vamos a seleccionar el archivo y lo vamos a abrir. Y aquí ya nos lee, aquí no tenemos que escoger unidades, sabemos que temperatura son grados centígrados y humedad del suelo en porcentaje, y presionamos en registrar información. Esperamos un poco ya que también es una gran cantidad de datos que se están subiendo a la plataforma. Y aquí vemos que ya hizo la carga de los datos, dice el registro de los datos fue exitoso, se registraron 11 datos, 115 repetidos y 0 con error, para un total de 126 datos de temperatura y humedad del suelo. Y con esto ya concluimos nuestra carga de datos para la estación. Este proceso deben realizarlo cada vez que hagan descarga de la consola y del sensor de humedad y temperatura del suelo y entren a la plataforma para hacer la respectiva carga. Aquí, una vez hagan la carga, ustedes van a refrescar y van a encontrar que la plataforma ya nos está mostrando los datos respectivos. En este caso, ustedes van a ver que los últimos datos reportados de temperatura para el sensor 1 fueron de 14 grados con una humedad de 29% y para el sensor 2 de 17.6 grados con una humedad del 90%.
Este centíbares que aparece acá, en el caso de los sensores que se van a utilizar en el proyecto, deben hacer caso omiso, ya que este centíbar está pensado para otro tipo de sensores que utilizan estaciones como las estaciones Davis, cuyas lecturas sí vienen en centíbares. En este caso nosotros hicimos la adaptación para que a través de esta misma plataforma se viera el dato, pero ustedes deben entenderlos como datos de humedad en porcentaje. Y vemos que ya fueron cargados los últimos para los sensores, lo cual nos está diciendo que la carga fue exitosa. Posteriormente, si ustedes quieren descargar los datos para analizarlos en Excel o para cualquier otra actividad que requieran, pueden usar la descarga de datos que está en la misma página propia de la estación, y haciendo clic acá, seleccionando el mes que quieran descargar, van a tener los datos requeridos. O si de pronto ustedes quieren facilitar este link para que otra persona haga la descarga de los datos de la estación, ustedes pueden indicarle que lo haga a través de este botón. Y esto es todo en cuanto a lo que es carga de información proveniente de los sensores o de la parte meteorológica de la estación y de los sensores de humedad y temperatura del suelo. Con esto ya queda explicado lo que cada uno de ustedes debe realizar durante el desarrollo del proyecto para mantener y garantizar que la información que se descargue de todas las estaciones sea correctamente almacenada en la base de datos que Meteoagro ha preparado para el proyecto, como les digo, a través de la plataforma Meteoagronet. Cuando ustedes hacen la carga de los datos y ustedes vuelven al mapa de estaciones, van a tener la estación activa registrando los datos enviados. Por ejemplo, ahora salió la estación, si ustedes miran en el mapa, ya tenemos la estación Azofrucol-Paipa, porque acabamos de hacer una descarga de datos, y aquí en el mapa se van a mostrar las estaciones que han sido cargadas con datos recientemente. Algo que sí es importante explicar es que como los últimos datos que se subieron contenían rayas, porque es de una consola de prueba, pues asimismo el icono va a mostrar rayas. Pero si ustedes suben datos reales, van a tener que el punto de la estación se va a visualizar como por ejemplo el de esta estación, con un número en el centro y un color indicando la temperatura del momento, y el color haciendo referencia al rango de temperaturas observado. Por ejemplo, esta estación está registrando una temperatura de 21 grados centígrados y así sucesivamente. Entonces es muy importante que se haga la carga juiciosa de la información para poder tener nuestra red de estaciones de Azofrucol en tiempo casi real, visualizándose en el servidor Meteoagronet, y los datos ya específicos a través de esta página propia que se ha destinado para cada estación. Eso es todo en este tutorial. Muchas gracias por su atención. Espero que facilite el entendimiento del proceso y que podamos tener un desarrollo exitoso del proyecto.